lastimosamente siempre hay personas que a última hora ingresan, pero yo ya no los voy a dejar ingresar más, porque ya estamos en hora, ¿no? Ven, lo dicho. Hay alguien que justo en este instante, al minuto 90, ¿qué puedo hacer? Ese es un problema. ¿Por qué apuntar a última hora? Bueno, ¿qué les digo, chicos? Es un tema que tenemos que ir mejorando entre todos. Hay que tratar siempre de ser puntuales por el principio de respetar el tiempo del otro, ¿no? Por ejemplo, si yo me atraso con ustedes, no solamente desperdicio mi tiempo, ¿no? O sea, no solamente yo, digamos, les hago, eh, bueno, desperdicio mi tiempo, sino que también les hago perder el tiempo de ustedes. Ahora, 10 minutos para ustedes de repente el día de hoy no vale mucho, tal vez, ¿no? Pero 10 minutos en realidad de cada persona debería estar ponderado, ¿sí? Por ejemplo, económicamente, ¿ya? Entonces, 10 minutos no son 10 minutos en realidad, hay que contar la cantidad de personas que han tenido que esperar esos 10 minutos y al final de cuentas ese es un tiempo que podría haber sido productivo y bueno, no lo es porque nos hemos atrasado. Entonces, es un aspecto que todos en general tenemos que trabajar, yo incluido, ¿sí? En el respetar el tiempo del otro, ¿no? Hay muchos escenarios donde lamentablemente se programa una hora y no se cumple esa hora, ¿no? Y es como que la sociedad se estuviera acostumbrando a algo como eso. Y lo mal llamado la hora boliviana, ¿no? Donde se entiende que hay una brecha tan grande desde la hora que sea programada hasta la hora que comienza la actividad. Entonces son aspectos que tenemos que mejorar todos en general. Así que es la recomendación que siempre les doy. Traten de estar siempre puntuales. No significa que tienen que entrar 8 y 10, no tienen que entrar más antes, pues, ¿no? Pero 8 y 10 empezamos, tomando en cuenta que algunos de repente pueden tener algún problema, ¿no? Algo circunstancial de fuerza mayor que por ahí lo han resuelto dentro de esos 10 minutos, ¿no? Pero no deberíamos apuntar a ingresar a las 8 y 10, ¿no? Ya, dicho esto, vamos a continuar con este capítulo 5, que se llama Cinemática plana del cuerpo rígido. Ya he compartido el día de ayer los archivos que hemos trabajado, el día de ayer también. Y bueno, pues les pido que esto los puedan traducir en apuntes en sus cuadernos, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Si es que quieren. Obviamente eso representa puntos extras si es que lo hacen. Y también tienen un ejercicio que resolver, que nuevamente la misma lógica. Si es que lo hacen, todo bien, si no, no pasa nada. Igual tienes la misma oportunidad de sacarte la máxima nota, sin importar que accedas o no a esos puntos extras, ¿no? Pero mi recomendación es siempre que hagan los apuntes y que hagan los ejercicios, ¿no? Bien, bueno, a ver, probaremos mi pizarra, pizarra digital. O sea, se pueden hacer grandes cosas con esto, sinceramente, pero requiere de práctica, ¿no? Yo le soy sincero, no es que tengo tantas horas de entrenamiento en esto, así que con más horas de entrenamiento de repente podría hacer un trabajo superior. Pero bueno, les pido su comprensión si es que de repente la letra no es tan clara, si es que de repente los trazos no son como esperan de repente, ¿no? Ya, continuaremos con este capítulo y les cuento que el día de hoy vamos a ver otra metodología. Varias cosas tenemos que ver el día de hoy, pero empezaremos con esta metodología alterna a lo que hemos visto el día de ayer. El día de ayer hemos visto, si ustedes se recuerdan, el teorema de Chasles, ¿no? No lo hemos llamado así porque en realidad Gibeder no lo llama así. Teorema de Chasles que se aplica para analizar la velocidad de un punto en un cuerpo rígido tomando en cuenta un punto base y la rotación respecto al punto base. Hemos visto traslación pura, rotación pura y movimiento general en el plano, ¿no? Que es traslación y rotación. Traslación y rotación se analiza perfectamente con el teorema de Chasles, ¿sí? Lo que se conoce como un análisis de movimiento relativo, en realidad, para Gibeler y para otros autores, ¿sí? No está mal hacer ese análisis, es un análisis vectorial y realmente muy recomendado, sobre todo si vas a trabajar con tres dimensiones. Pero viendo un análisis en el plano y como una alternativa a este análisis del teorema de Chasles que emplea vectores, está esta metodología del centro instantáneo de rotación. Acá se le llama centro instantáneo de velocidad cero, que es lo mismo.
¿ya? Pasa que cuando tú tienes un cuerpo que se traslada y rota, no hay problema, puede solamente rotar, pero tiene que haber rotación, puede haber traslación, rotación o simplemente rotación. Se puede analizar mediante el centro instantáneo de rotación, mediante el centro instantáneo de velocidad cero. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes imaginen, tenemos un cuerpo rígido, como están viendo en pantalla, que estoy marcando en amarillo, que se mueve trasladándose y también rotando, ¿ya? Entonces, les cuento que hay un punto, que está acá, un punto, que puede estar dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, no interesa, donde la velocidad es cero, ¿ya? Y ese centro se llama centro instantáneo de rotación. O sea, se le puede escribir así, centro instantáneo de rotación, CIR. O como Equiveler le coloca CI, ¿no? De centro instantáneo, de velocidad cero. El requisito es que la velocidad tenga que ser cero en ese punto, ¿no? Respecto del cual se puede analizar al cuerpo rígido en su totalidad, con un movimiento circular, básicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar la ubicación del centro instantáneo de rotación si sé, por ejemplo, cuál es la velocidad angular con la que está rotando el cuerpo, si sé también la velocidad lineal que tiene un punto determinado, con eso yo ya puedo determinar cuál es la posición del centro instantáneo de rotación, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, también se podría hallar el centro instantáneo de rotación si conoces las velocidades en dos puntos en el cuerpo. Si tú agarras dos puntos, A y B para el ejemplo, y conoces cuál es la velocidad del punto A y conoces cuál es la velocidad del punto B, ¿sí? Trazas las perpendiculares a estas velocidades, como están viendo en pantalla, trazas las perpendiculares y donde se intersectan estas perpendiculares, ahí vas a encontrar el centro instantáneo de rotación, el que tiene velocidad cero, respecto del cual puedes analizar a todo el cuerpo rígido como con un movimiento circular, ¿no? Entonces, se puede analizar también de este modo o se puede analizar de este otro modo. Fíjense que acá lo mismo, el mismo criterio, agarro dos puntos en el cuerpo rígido, A y B, y si tú conoces las velocidades que tienen esos puntos, la velocidad de A y la velocidad de B, ¿sí? Trazando las perpendiculares, que para el caso, la perpendicular de estos dos, les cuento que coincide, ¿sí? Entonces, se traza un perfil de velocidades, ¿sí? Como más o menos la distribución de presión, ¿no? Hay un perfil de velocidades, ¿sí? Una distribución de velocidades donde en un punto la velocidad es cero, es el denominado centro instantáneo de rotación, y respecto del cual podemos analizar a todo el cuerpo rígido con un movimiento circular, ¿no? Entonces, puedes tener este escenario, puedes tener un cuerpo rígido y su centro instantáneo fuera, puedes tener un cuerpo rígido, sabes las velocidades de dos puntos y puedes determinar su centro instantáneo de rotación también fuera, pero también puede estar dentro, ¿no? Dentro del cuerpo rígido, no necesariamente fuera, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, pues el centro instantáneo de rotación me ayuda muchísimo, les cuento. Un caso más amplio, tal vez podría ser este. El mismo criterio, tengo un punto A, tengo un punto B, conozco la velocidad del punto A, conozco la velocidad del punto B, y respecto del centro instantáneo de rotación, ¿sí? Yo puedo analizar lo que ocurre con estas velocidades. O al revés, sabiendo estas velocidades, quiero determinar dónde está ubicado el centro instantáneo de rotación, ¿no? Entonces, se trazan perpendiculares, las perpendiculares coinciden, ¿sí? Y bueno, pues se traza nuevamente un perfil de velocidades como más o menos ocurre con la distribución de presión, ¿no? Así más o menos. Bien, entonces, si tú ya conoces el centro instantáneo de rotación, donde la velocidad es cero, sabiendo el centro instantáneo de rotación, pues puedes analizar diferentes puntos en el cuerpo rígido para encontrar velocidad. Diferentes puntos, como el A, como el B, como el C.
¿Y cómo encuentras la velocidad? Simplemente velocidad angular por radio de curvatura. Básicamente es eso. Velocidad angular por radio de curvatura, como ocurre en un movimiento circular simple, ¿no? Común. Pues así se determina. La velocidad en el punto B, pues velocidad angular por el radio de curvatura. La velocidad en el punto C, velocidad angular por radio de curvatura. ¿Sí? Donde la velocidad angular es la del cuerpo. El cuerpo tiene una velocidad angular. Y el radio de curvatura, pues, depende de la distancia que se tenga desde el punto de interés al centro instantáneo de rotación. De esa manera se puede analizar. ¿Ya? Bien, a ver, seguiremos. Bueno, em, el día de ayer hemos visto cómo es el análisis de movimiento relativo para velocidad. Análisis de movimiento relativo lo hemos puesto y hemos hablado del teorema de Chasles. ¿Sí? Acá vuelve a aparecer el teorema de Chasles en su segunda forma, pero para hablar de aceleración. Ayer hemos hablado de velocidad, hoy hablamos de aceleración. ¿Qué pasa con la aceleración? Bueno, para un movimiento general, ¿sí? Un movimiento plano general, existe traslación y rotación, ¿cierto? Tiene que ver traslación y rotación. Y característico de la rotación, pues velocidad angular y aceleración angular, ¿no? Entonces, para mi cuerpo rígido, yo puedo tomar dos puntos A y B, y estos puntos tienen determinadas aceleraciones, ¿ya? Tienen determinadas aceleraciones. Vamos a hacer ese análisis. El día de ayer hemos hablado que la velocidad de un punto B de interés va a ser igual a la velocidad de un punto base A más una velocidad relativa B respecto de A. O sea que tenemos que poner un sistema fijo y un sistema móvil trasladando, ¿no? ¿Qué pasa si yo derivo respecto del tiempo? Bueno, derivada de la velocidad de B respecto de T, derivada de la velocidad de A respecto de T y derivada de la velocidad de B respecto de A respecto de T. Entonces, al hacer esta derivación del primero y del segundo no pasa nada. Derivada de B y derivada de A no pasa nada. Pero, ¿por qué? Porque la derivada de la velocidad de B respecto del tiempo me va a dar aceleración, ¿no? De B, no hay problema. La derivada de la velocidad de A respecto del tiempo me va a dar aceleración de A, no hay problema. Pero en cuanto a el vector velocidad relativa, ¿sí? Si yo lo derivo respecto del tiempo, ¿ya? Entonces aparecen estos dos términos, una aceleración relativa tangencial, una aceleración relativa normal. Esos dos aparecen, ¿no? Que no es que está inventado, diremos, o sea, eso sale de hacer la derivación como tal del vector, ¿sí? Porque ustedes recordarán que varía, o sea, ¿qué es lo que ocurre? El sistema móvil rota, pues, se traslada, mejor dicho, se mueve. ¿Cómo se mueve? Entonces tengo que considerar ese movimiento, ¿no? Bueno, entonces acá tal vez lo podemos ver un poco mejor. ¿Cómo veíamos que va a ser el movimiento plano general? La suma de traslación y rotación. Entonces, primero analizamos la traslación. El cuerpo rígido tiene dos puntos A y B que se trasladan. Primero se trasladan, es decir, con la misma aceleración. Aceleración de un punto base. Y después rotan alrededor de ese punto base. Rotan alrededor de ese punto base. Entonces, esa rotación ya es un movimiento circular y debido a que hay un movimiento circular, hay velocidad angular, hay aceleración angular y con eso pues aparecen estos parámetros como la aceleración tangencial y normal, pero que vienen de una aceleración que es relativa, B respecto de A, ¿no? Eso aparece. Entonces, uniendo esos criterios, yo tendría lo siguiente, o sea, ¿qué va a ser la aceleración del punto B? Esto sería el resultado. La aceleración del punto B, ¿sí? Esta aceleración del punto B, va a ser la suma de la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A. Pero la aceleración de B respecto de A puede tener dos componentes, ¿no? Una que es tangencial y otra que es normal, ¿no? Hay una que es tangencial, hay otra que es normal. Entonces, como una suma vectorial, se puede ver a esta expresión, ¿no? Que dice aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más aceleración de B respecto de A tangencial, más aceleración de B respecto de A normal, ¿no? Todos vectores, tal como se está viendo en el gráfico pintado en amarillo, pues tenemos todos vectores. Y acá se explica, ¿no? ¿Qué es cada parámetro?
A sub B representa la aceleración del punto B, eso ya lo sabíamos. A sub A es la aceleración del punto base, ¿no? Punto A. La aceleración B respecto de A tangencial, ¿qué es? Componente de aceleración tangencial de B con respecto a, ¿cierto? La magnitud es, ¿qué cosa? ¿Cómo se encuentra la aceleración tangencial? Simplemente aceleración angular por el radio de curvatura, ¿no? Solo que acá el radio de curvatura representa una posición relativa B respecto de A. Nada. Y bueno, es perpendicular, ¿no? Para que pueda lograrse esto, ¿no? ¿Qué viene a ser aceleración B respecto de A en dirección normal? Pues es componente de la aceleración, pero en dirección normal. Y es de B respecto de A. Y su magnitud se determina como velocidad angular al cuadrado por radio de curvatura, ¿no? De esa manera se encuentra. Aspectos que ustedes ya conocen. Lo único que estamos haciendo es unir la traslación más la rotación. Eso es lo que estamos haciendo, básicamente, en términos sencillos. Bueno, la expresión anterior no es que está mal, está bien, pero se podría emplear de un modo vectorial de la siguiente forma, ¿no? O sea, ustedes piensen en este ejemplo, ¿no? Tenemos acá una manivela, ¿sí? AB, una biela, BC, y una corredera, C. Entonces, estos se están moviendo con diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, la manivela solo rota, ¿no? La corredera solamente se desplaza de manera horizontal, movimiento lineal, pero la biela tiene un movimiento plano general, ¿no? O sea, que tiene traslación y rotación. Si analizáramos solo la manivela, ¿sí? Podríamos analizar su movimiento como un movimiento circular simplemente, ¿no? Este rota como un movimiento circular y se acabó. Y el punto A, bueno, pues tiene aceleración cero, velocidad cero. Se vuelve en centro instantáneo de rotación inmediatamente. Pero el punto B tiene una aceleración tangencial, dirección tangencial, y una aceleración normal. La suma de estas dos me da una aceleración, ¿no es cierto? De ese punto. Bien, para el caso de la biela, ¿sí? El punto B tiene una aceleración de B, que es comunicada por la manivela. Y el punto C, que es de la corredera, tiene una aceleración de C, que es comunicada por la corredera, ¿no? Entonces tengo un cuerpo rígido que tiene en los puntos de interés dos aceleraciones, ¿no? ¿Cómo puedo hacer el análisis? Tengo esta expresión que dice lo siguiente. La aceleración de un punto B va a ser igual a la aceleración de un punto A, punto base, más aceleración angular, vectorialmente posición de B respecto de A, menos omega cuadrado, que es módulo de la velocidad angular, cuadrado, por la posición relativa B respecto de A. Entonces, esto representa básicamente traslación y rotación. La aceleración de A representa traslación. Alfa vectorialmente R sub B respecto de A es aceleración tangencial y omega cuadrado posición de B respecto a es aceleración normal, ¿no? Eso representa rotación, plenamente rotación. Y acá se explica, ¿no? A sub B, aceleración del punto B, a sub A, aceleración del punto base, ¿no? Punto base A. Alfa es aceleración angular del cuerpo, omega es velocidad angular del cuerpo y posición de B respecto de A, que es un vector relativo, ¿no? Y con esta expresión también puedo analizar lo que ocurre, pero para aceleración. Bien, lo complicado está en qué pasa si mi, mi sistema móvil, como en este caso lo vamos a ver, tengo, fíjense, un sistema que es fijo, X mayúscula y E mayúscula. También se puede trabajar en tres dimensiones, pero bueno, estamos trabajando en el plano, así que X y E mayúsculas es un sistema fijo. Y acá tengo un sistema que es móvil, X minúscula y E minúscula, pero con la salvedad de que este sistema móvil, aparte de trasladarse, rota. Entonces, si rota, ya es complicado, porque la rotación se puede analizar desde ese punto de vista, ¿no? Omega y omega punto van a ser ¿qué? Velocidad angular y aceleración angular del sistema que es móvil, ¿ya? Del sistema que es móvil. Entonces, ¿qué tendría? Para analizar el punto A, que se vuelve en un punto base, eso ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Tenemos una posición de A, pues, R sub A. Para analizar el punto B, que es el punto de interés, tengo una posición R sub B. La posición relativa es posición de B
respecto de A, y para términos prácticos, la posición, o bueno, el punto A, es el origen de mi sistema móvil, respecto del cual yo puedo, por ejemplo, saber cuál es la coordenada horizontal y vertical, ¿no? Pero respecto de mi sistema móvil. Entonces, si quiero hablar en relación a mi sistema móvil, la posición relativa B respecto de A se puede escribir como XB en Y más Y sub B en J, ¿sí? Las componentes, pero respecto a mi sistema móvil, ¿no? Entonces, si yo quiero analizar la suma vectorial que tengo para mis puntos de interés, el A y el B, tendría lo siguiente. La posición de B va a ser la posición de A, del punto base, más la posición relativa B respecto de A. Bien, en cuanto a posición, no hay problema. Es todo lo que se puede hacer en cuanto a posición. Esta es la posición relativa referido al análisis que estoy haciendo con un sistema móvil. Pero si yo quiero derivar respecto del tiempo, ya aparece un problema, ¿no? Si derivo respecto del tiempo, la posición de B, aparece la velocidad de B. Si derivo respecto del tiempo la posición A, aparece la velocidad de A. Pero al derivar la posición relativa B respecto de A, eso ya no es tan sencillo, ¿no? Ya no es tan sencillo. Entonces, requiere de un análisis un poquito mayor, ¿no? Aquí está. Bueno, sabemos que la posición de B respecto de A es XB en Y más Y sub B en J. Entonces, yo tengo ahí una suma, ¿no? Y bueno, tengo que derivar esto respecto del tiempo. Al derivar respecto del tiempo, X sub B por Y es un producto. ¿Y por qué es un producto? Porque Y minúscula, J minúscula, pertenecen al sistema móvil. Y el sistema móvil, sí, se mueve, pues, rota. Así que esos vectores I, J, sí, cambian en el tiempo. Por lo tanto, tienen derivada temporal, pues. Entonces, tendría la derivada de primero, XB respecto de T, por el segundo sin derivar, más el primero por derivada del segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos vectores unitarios, pese a que tienen módulo constante, tienen derivada temporal porque cambian su orientación. Ese es el gran detalle acá. Bueno, para el segundo caso lo mismo. Derivo el primero por el segundo sin derivar, más el primero por derivada del segundo. Porque nuevamente acá J varía en el tiempo, no en módulo, en dirección sí, pero entonces tiene derivada temporal, ¿no? Entonces aparece DJ respecto de T, ¿no? Entonces, si yo agrupo los que se parecen, ¿no? Tendría lo siguiente. Derivada de XB respecto de T, derivada de Y sub B respecto de T, y esto con I y con J. Representan componentes, ¿no es cierto? Enseguida vemos qué componentes. Y por el otro lado, los que me sobran, ¿no? Que acá lo complicado es derivada de I respecto de T, derivada de J respecto de T. Esto se puede hallar con el teorema de derivación temporal de vectores de módulo constante. Se puede, ¿no? Pero enseguida vemos cómo va quedando esta expresión. Se puede analizar también de este modo, o sea, para clarificar un poco. Esta derivada temporal de I respecto de T va a ser omega vectorialmente I, ¿no? Y omega, pues, es d teta respecto de T, ¿no? Y eso está pues, en K, ¿no? Y KI es J. Entonces, resulta que la derivada temporal de I respecto de T me da omega por J, ¿sí? Eso se puede demostrar, ¿no? Bien, lo mismo, la derivada de J respecto de T, ¿sí? Va a ser menos omega por I, ¿ya? Igual, es ver este proceso. Se puede analizar un poco este gráfico para entender de dónde viene el I, o sea, ya hablamos, pero en vectores. Lo que a veces confunde es que, por ejemplo, cuando vemos esta I, esta J, a veces pensamos que no son vectores, pero están en negrita, pues, o sea, son vectores. Aquí tenemos al I y al diferencial de I, ¿no? Y estos se relacionan plenamente con el diferencial de T. Lo mismo, tenemos J, tenemos el diferencial de J y el diferencial de T. Están plenamente relacionados estos con la velocidad angular, ¿no? Del sistema, ¿no? Entonces, llegamos a esta conclusión. O sea, esto viene del teorema de derivación temporal de vectores de módulo constante, ¿sí? De ahí vienen estos dos, de ahí vienen estos dos, ¿no?
donde derivada de I respecto de T es omega vectorialmente I, derivada de J respecto de T es omega vectorialmente J. Eso básicamente, ¿no? Y eso es muy valioso porque con eso vamos a poder deducir una expresión un poco más cómoda, haciendo alusión a la siguiente, ¿no? Este primer paréntesis que está en IJ minúsculas representa una velocidad, ¿ya? Una velocidad relativa que aquí la noto. Y el segundo, ¿sí? Aplicando este concepto de que DI respecto de T es omega vectorialmente I y que DJ respecto de T es omega vectorialmente J, si lo reemplazamos acá arriba, ¿sí? Reemplazamos eso acá arriba, obtendríamos esta expresión de aquí abajo, ¿no? El primero representa una velocidad relativa de B respecto de A respecto del sistema que es móvil. Y por otro lado, omega vectorialmente estos componentes, ¿sí? Representan una posición relativa. Entonces, tenemos por un lado una velocidad relativa, tenemos por acá una posición relativa que se enlaza con la velocidad angular de rotación del sistema móvil, ¿no? Con esto se llega a obtener ¿qué cosa? Habiendo hecho este análisis, recuerden que más arriba estábamos en ese dilema. Necesitamos saber qué es derivada de la posición relativa B respecto a respecto de T, ¿no? Entonces, ya hemos obtenido eso, pues. Simplemente queda reemplazarlo y obtenemos esta expresión, que la velocidad de un punto P va a ser igual a la velocidad de un punto base A más velocidad angular vectorialmente, velocidad angular del sistema móvil vectorialmente, posición relativa de B respecto de A, más una velocidad relativa respecto de mi sistema móvil, ¿no? Eso básicamente es. Acá, ¿qué tendría? O sea, acá se detalla este asunto. La velocidad de B está medida respecto a X, Y, Z fijo. La velocidad de A está medido respecto de X, Y, Z fijo, ¿no? Y es el origen del punto A, el origen del sistema de referencia X, Y, Z minúscula. También eso es importante. La velocidad de B respecto de A, ¿no? Esto X, Y, Z, representa una velocidad relativa, pues, B respecto de A. Y está medida por un observador situado en el marco de referencia rotatorio, o sea, respecto de alguien que está en el sistema rotatorio XYZ minúsculo. Omega representa la velocidad angular del sistema de referencia móvil de XYZ minúscula, ¿no? Es la velocidad angular, pero está medida respecto del fijo XYZ. La posición de B respecto de A es una posición relativa, eso ya plenamente se entiende, ¿no? Entonces acá se puede explicar un poco más cada uno de estos. Velocidad de B es una velocidad absoluta, ¿ya? Y está medida respecto del sistema fijo. Velocidad de A es una velocidad absoluta, sí, pero del sistema móvil, ¿no? La velocidad angular vectorialmente posición de B respecto de A es el efecto que tiene la velocidad angular provocado por la rotación del marco de referencia X y Z. Es el efecto que tiene la velocidad angular provocado por la rotación del marco de referencia X y Z. Por culpa de que X y Z rota, de que el sistema móvil rota, aparece este efecto de velocidad, que representa una velocidad de interacción, ¿sí? ¿No? Qué bueno, estos dos términos aparecen, ¿no? En relación al marco, o bueno, ocurren en relación a lo que estamos analizando del móvil, pero respecto del fijo. ¿No? Y el último, que es una velocidad relativa, ¿no? De B respecto de A, que se analiza en función del móvil. Bien, entonces es una expresión un tanto medio complicada, incluso diríamos, pero no lo es tanto. Al momento de aplicar se van a dar cuenta que no es tanto así. El problema está con la aceleración. A ver, ¿qué pasa si yo la anterior expresión, ¿no? La anterior expresión que están viendo, lo derivo respecto del tiempo para hallar aceleración? Me topo con un problema grande, ¿no? Porque al derivar lo anterior, ¿qué tendría? Derivo la velocidad de B respecto de T, sin problema. Luego, tendría que derivar la velocidad de A respecto de T, sin problema. Tengo aquí un producto, velocidad angular, vectorialmente posición relativa. Entonces tendría que derivar el primero por el segundo sin derivar
más el primero por derivada del segundo, ¿sí? Ya aparece un nuevo término ahí, ¿no? Y finalmente aquí tengo una velocidad relativa, ¿no? De B respecto de A. Necesito su derivada temporal. Y hemos visto ya que para vectores relativos su derivada temporal no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, entonces, la derivada de B respecto de T representa aceleración de A. La derivada de A respecto de T representa aceleración de A, ¿no? Eh, la derivada de omega respecto de T representa aceleración angular. La posición relativa es posición relativa nomás. Aquí aparece posición de B respecto de A derivado respecto del tiempo. Esto ya lo hemos analizado antes, ¿no? Y lo nuevo sería esta derivada, ¿no? De la velocidad de B respecto de A respecto del tiempo que derivar. Entonces, este sí también es un problema. Bueno, entonces ya hemos visto líneas arriba que la derivada que está de la posición de B respecto de A respecto del tiempo, me da esta expresión, pues, ¿no? Esta expresión de acá arriba, me da. Esta expresión de acá arriba. Es lo que me da. Velocidad relativa y omega vectorialmente posición relativa. Eso yo lo voy a tener que copiar acá, pues. Y voy a tener que aplicar el producto vectorial. Entonces, este término, omega vectorialmente posición relativa de B respecto de A derivado respecto de tiempo, me va a dar ¿qué? Me va a dar omega vectorialmente la velocidad relativa más omega vectorialmente lo que me quedaba, que era pues omega vectorialmente la posición relativa, ¿no? Es lo que me queda. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, lo complicado está en analizar la derivada de la velocidad relativa, ¿no? Esa derivada de la velocidad relativa, que es esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos hallar? Esta velocidad relativa se mide respecto del sistema móvil. Entonces, tiene una componente en el eje X, tiene una componente en el eje Y, móviles, ¿no? Eso lo derivo respecto del tiempo y representa una componente en el eje X. Lo derivo respecto del tiempo y representa una componente en el eje Y. Así están sus derivados, ¿no? Pero pasa también, ¿no? Que I y J tienen derivada temporal, pues. Hay derivada de I respecto de T, hay derivada de J respecto de T. Y como hemos visto antes, esto es omega vectorialmente I, esto es omega vectorialmente J, ¿sí? El omega lo sacamos, ¿sí? De paréntesis, es lo que hemos hecho acá, y me va a quedar esa expresión, ¿no? Esa derivada de la velocidad relativa había sido, ¿sí? Una aceleración relativa medida respecto de X y Z, más omega vectorialmente una velocidad relativa. Uniendo todo esto, todo lo anterior, aparece esta expresión, ¿no? Para poder hallar la aceleración de un punto B, necesito la aceleración de un punto A, que es origen de mi sistema de referencia móvil que rota. Necesitaría omega punto que representa aceleración angular de mi sistema móvil, vectorialmente posición relativa, ¿no? Necesitaría omega vectorialmente posición de B respecto de A. Necesitaría este término que es 2 veces omega vectorialmente velocidad relativa B respecto de A y la aceleración relativa de B respecto de A. Donde acá se explica qué es cada uno, ¿no? A sub B, aceleración de B, medida respecto de X y Z. A sub A, aceleración de A respecto de X y Z. ¿Pero de quién es? Es origen de mi sistema móvil, ¿no? Es origen de mi sistema móvil. Las aceleraciones B respecto de A y B, la velocidad de B respecto de A, son vectores relativos medidos respecto de mi sistema móvil, ¿no? Luego, omega y omega punto, ¿sí? Representan aceleración y velocidad o velocidad y aceleración angulares de mi sistema móvil, pero medido respecto del fijo. Y la posición de B respecto de A es ya un vector que eso sí, sí se entiende, ¿no? Lo demás puede ser lo complicado. A este término, ¿sí? Tiene nombre, ¿no? Ya lo veremos. Creo que lo explico. Tiene nombre, pues. Primero, que la aceleración de B
No hay mucho problema con eso porque la aceleración de B es el del punto de interés, ¿no? Es una aceleración absoluta, se mide respecto de X y Z. La aceleración de A es una aceleración absoluta también, pero que es el origen de mi sistema móvil, ¿sí? Del X minúscula, Y minúscula, Z minúscula, ¿no? Ahora, tengo omega punto vectorialmente posición relativa. Es un efecto de aceleración angular provocado por la rotación del sistema móvil, ¿sí? Esta es una aceleración que aparece por interacción con el sistema móvil. Luego, omega vectorialmente posición relativa es el efecto que tiene la velocidad angular, ¿sí? Por respecto de la rotación también. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que esto tiene una dirección tangencial y este tiene una dirección normal, ¿sí? Este tiene una dirección tangencial, este tiene una dirección normal. Es la diferencia, ¿no? Este otro término es el nuevo, ¿no? Dos veces omega vectorialmente velocidad relativa representa la aceleración de Coriolis. Aceleración de Coriolis. Que es una aceleración interactuante, así también se llama, que aparece por el efecto que ocurre por la interacción del sistema móvil, ¿sí? Con el sistema fijo, ¿no? Entonces, esta aceleración es un término nuevo que no aparecía antes, ¿sí? Todos los demás se pueden entender. La aceleración, el último, pues es una aceleración relativa no tan importante porque se entiende, pero fíjense los términos, ¿no? Aceleración de B, aceleración es lineal, ¿no? La aceleración de A es lineal también. Esta aceleración, el segundo término, ¿no? Es tangencial, esta otra es normal o centrípeta, esta es de Coriolis y la última es relativa. O sea, ¿cuántos términos aparecen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco términos, ¿no? Cinco términos para poder hallar la aceleración de un punto B. Esto ocurre cuando agarras un sistema móvil para el análisis, ¿no? O sea, fijo y móvil, ¿no? Bien, esto es un poco complicado, les cuento. No tan complicado, ¿no? Es un poco complicado, pero cuidado se les aparezca en el examen eh, deducir esta expresión, ¿no? Cuidado en el examen les pida deducir esta expresión. Esto les pido para que estudien, ¿no? Ya. Ahora sí haremos problemas. Bien, empezaremos por esto. Dice, determina la velocidad angular del eslabón BC y la velocidad del pistón C en el instante que se muestra. Bien, eh, tenemos lo siguiente, tenemos una rueda que es considerada cuerpo rígido, tenemos un eslabón, el eslabón BC, que es considerado cuerpo rígido también, y tendríamos el pistón, que el pistón sí puede ser partícula, sin problema, sí puede ser partícula, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar esto, voy a analizar esto con la metodología del centro instantáneo de rotación. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar esto mediante el centro instantáneo de rotación. Y lo vamos a hacer del siguiente modo, ¿no? Por ejemplo, para la rueda, yo puedo decir lo siguiente. Eso, tengo formas, tengo, sí, la rueda diremos, ahí lo vamos a analizar. Perfecto, aquí pondremos, para la rueda le pondremos, para la rueda, para la rueda, no dice nombre, ¿no? Pero bueno, sería una rueda AB si quieren, porque es como si fuera una manivela, el mismo criterio, ¿no? La rueda AB, así sería. La rueda AB, si quieren, le podemos poner. Se le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? No hay problema. En esta ruedita hay un centro, ¿no es cierto? Ese punto A, ¿qué velocidad tiene el punto A? O sea, tenemos dos puntos, ¿no? Pero ¿qué velocidad tiene el punto A? Tiene una velocidad cero, pues. Este punto A, sí, tiene una velocidad cero, la velocidad de A es cero. ¿Y cómo se llama el punto que tiene velocidad cero? Centro instantáneo de rotación. Entonces, para la rueda, el punto A representa el centro instantáneo de rotación. Este punto A representa el
centro instantáneo de rotación para la rueda, porque tiene velocidad cero, ¿no es cierto? Entonces, como esta ruedita está girando en este sentido, ¿no? Con una velocidad omega, que esta velocidad omega es de la rueda, ¿no? De la rueda AB, así le pondremos para distinguir. Sabemos su valor, todo, pero le pondremos así. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Voy a utilizar esto. El extremo del punto B, sí está bien, pero vamos con otro color, ¿no? Porque estoy usando el mismo color, teniendo tantos colores a la mano. Ya, entonces tendría esto así, ¿no? Tendría eso así. Ah, y voy a tener un perfil de velocidades con respecto al centro instantáneo de rotación, ¿no? Entonces voy a agarrar acá otra forma, que es esta, y voy a trazar esto respecto del centro instantáneo de rotación. Entonces vuelvo a agarrar esta forma. Ya, ¿qué tengo ahí? Tengo una distribución de velocidades respecto del centro instantáneo de rotación. En el centro instantáneo de rotación, la velocidad es cero y va a ir aumentando conforme se vaya alejando del centro instantáneo de rotación. Va a ir aumentando, como se está viendo. Va a ir aumentando hasta que en el punto B adquiera una cierta velocidad B. El centro instantáneo de rotación, ¿qué me dice? El centro instantáneo de rotación me dice que yo puedo analizar esto con un movimiento circular simple, ¿no? Donde la velocidad del punto B va a ser ¿qué cosa? Velocidad angular, que en este caso es de la rueda AB, por el radio de curvatura que le pondremos R, pues, este que sea R. De esa manera puedo encontrar la velocidad del punto B. Entonces tengo ya la velocidad de este punto. La velocidad de este punto va a ser ¿qué cosa? ¿Cuánto vale omega? Vale 6 y el radio vale 0,2. Eso va a ser 12, 1, 2, ¿no? Esto va a ser 1.2 metros por segundo, ¿correcto? ¿Sí? Bien, eso lo hemos analizado con el centro instantáneo de rotación. Bien, por otro lado, ahí mismo vamos a analizar el pistón. Ese pistón le pondremos a ver una línea para poder hacer un análisis mucho mejor. A ver si me sale bien esta línea. Más o menos me ha salido, no como esperaba, pero bueno, si podemos moverlo. Excelente. Ya, ese pistón, ¿hacia dónde se moverá? No está claro hacia dónde se va a mover, ¿no? Pero si la rueda gira en sentido antihorario, entonces te va a bajar, ¿no? Lo más seguro es que baje. Entonces, la velocidad que va a tener el pistón será pues, así. Sí será la velocidad de C. Y es lineal, ¿no? Solamente lineal, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, esto voy a tratar de moverlo. Un poquito lo moveremos, un poquito lo moveremos. Un poquito no me ha salido como quería, pero lo estoy arreglando. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para el pistón, así va a ser su movimiento, ¿no? Ahora analizaremos al eslabón BC. El eslabón BC tiene un punto compartido con la rueda, tiene un punto compartido con el pistón. El punto B se mueve así, pues. Sí se mueve el punto B, ¿no es cierto? Esta es la velocidad de B. Sí se mueve. Bien, ¿y qué me dice esta metodología? ¿Cómo tengo que hallar el centro instantáneo de rotación si conozco las velocidades en dos puntos? Tengo que trazar líneas perpendiculares y buscar dónde se intersectan, ¿no es cierto? Es lo que tengo que hacer, entonces haremos eso. Acá yo creo que va a tener que invadirnos un poco el espacio. Lo haremos con verde. Vamos a ver esto, ¿sí? Acá tenemos
línea. Voy a trazar una, uy, voy a trazar una línea que sea perpendicular, ¿no? Voy a tratar de que sea perpendicular, ¿no? Obviamente, no, no del todo va a ser perpendicular, ¿no? Pero no va a ser perfecto del todo, pero más o menos. Ya. Y esto yo lo voy a trasladar, a ver, diga, ya, más o menos, más o menos. Bueno, luego tengo que trazar otra línea perpendicular para la velocidad b, perpendicular a la velocidad b, que será pues, esto, ¿no? Bueno, se está pasando un poco, pero el gráfico así lo pide, ¿no? Sí lo pide. Ya. A ver, veremos si estos dos los puedo unir. Mm, no sé. Ya. A ver, para fines prácticos está bien, ¿no? O sea, me he pasado ya del dibujo, pero lo bueno es que acá no hay límite de pizarra, pues, entonces puedo nomás hacer esto. Ya. Bastante grande el dibujo, pero bueno, vale, ¿no? Lo que ocurre es que esta velocidad de B, pero haremos eso. Vuelvo a repetirles, no tengo tantas horas de entrenamiento. Si tuviera un poco más de horas de entrenamiento, de repente puedo hacer esto muy rápido, ¿no? Esa es velocidad perpendicular a esa línea, ¿no? Y acá también tendría lo mismo. Uy, tendría lo mismo. Tendría lo mismo acá. Tendría una velocidad que es perpendicular a esa línea, ¿no es cierto? Donde se intersectan, o sea, en este punto que he anotado acá, ahí se encuentra el centro instantáneo de rotación. ¿De qué cuerpo rígido? Del eslabón BC. Ahí está el centro instantáneo de rotación, donde se intersecta. ¿Ya? La distancia del centro instantáneo de rotación a la velocidad B representa un radio de curvatura B. La distancia desde el centro instantáneo de rotación hasta la velocidad C representa un radio de curvatura C. Y este conjunto está rotando pues con una cierta velocidad angular. Con una velocidad angular, le vamos a llamar velocidad angular BC, pues, BC. Rota con una cierta velocidad angular BC. Este cuerpo rígido está rotando así, ¿no? Con una cierta velocidad angular BC. Es lo que estoy colocando en el centro instantáneo de rotación. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer con este? A ver, puedo usar otro color tal vez. Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, que ahora voy a analizar el eslabón. ¿Qué analizaremos? El eslabón. Eslabón, el eslabón BC. Para el eslabón BC, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Puedo decir lo siguiente, que la velocidad del punto B puede ser hallada con la velocidad angular del eslabón BC y el radio de curvatura B, ¿no es cierto? De esa manera, angular por radio, eso es lo que estoy haciendo. La velocidad del punto B hemos encontrado aquí abajo, ¿no? Es 1.2. Entonces, eso ya me puede servir para poder hallar esto. Esta velocidad ya la tengo. La velocidad angular de B no la tengo. El radio, eso tendría que encontrar, ¿no? Tendría que encontrar ese radio. ¿Cómo puedo encontrar ese radio? Aquí tengo un triángulo, ¿no? Tengo un triángulo. Fíjense, tengo un triángulo y en ese triángulo conozco 0,8, que es un lado, y este ángulo de 30, ¿dónde se repite? Este se da entre la horizontal y esta línea azul. Entre sus perpendiculares también tendría que ver lo mismo. Esta es la perpendicular y la vertical. Es decir, que acá tendría ese ángulo, ¿no? Este ángulo es de 30 también. Este ángulo había sido de 30 grados, ¿no? Entonces, con eso yo puedo decir, a ver, con la función.
tangente tendría que ser, ¿no? Con la función tangente, tangente de 30, ¿a qué sería igual? Al cateto opuesto que es 0,8 dividido entre el adyacente que es rho sub b. 0,8 dividido entre rho sub b. Entonces, rho sub b ya puedo encontrar. Y una vez encontrando rho sub b, como tengo la velocidad de b, encuentro la velocidad angular bc, ¿no? Y ya está. Ya está determinado esto básicamente. El procedimiento ya está hecho. Entonces, rho sub b va a ser 0,8 entre la tangente de 30. ¿Cuánto les da esto, por favor? Para las personas que están con su calculadora a la mano, que deberían ser todos, ¿no? A mí ¿Cuánto me les da? sale Inge 1,39. 1,39. ¿Pueden confirmarme esto? Confirmo, dije. Confirme, Perfecto. ingeniero. Bien, entonces como ya tengo este radio de curvatura, puedo encontrar la velocidad angular BC, porque la velocidad angular BC va a ser la velocidad de B entre el radio de curvatura B. Entonces, esto lo he encontrado líneas abajo, vale 1,2. Esto vale 1,2 y el radio de curvatura pues vale 1,39. Entonces, por favor, dígame cuánto les da esta velocidad angular BC. 0,86 radianes. 0,86 Radianes por radianes segundo. por segundo. Muy bien. Entonces, como están ustedes viendo, estamos hallando por otra metodología la velocidad angular de la barra BC, ¿no? Del eslabón BC. Bien, de la misma manera puedo analizar para el otro punto C, ¿no? Para el punto C, la velocidad del punto C, a ver, vamos con verde. La velocidad del punto C, ¿cómo la puedo encontrar? Como velocidad angular BC por el radio de curvatura C. O sea, angular por radio, es lo que estamos aplicando aquí, ¿no? La velocidad del punto C va a ser velocidad angular por el radio, ¿no? Eso estamos aplicando. Ya tengo la velocidad angular, el radio de curvatura me faltaría, ¿no? Ahora, el radio de curvatura, ¿cómo lo podemos encontrar? Tengo que relacionar, ¿no? Puede ser con la función seno, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 30 va a ser cateto opuesto, que es 0,8, entre hipotenusa, que es rho sub c, ¿no? Eso sale del triángulo, ¿no? El triángulo que se ha formado, este triángulo verde. Entonces, simplemente con esto encuentro cuánto vale rho sub c, ¿no? Rho sub c va a ser 0,8 seno de 30. Seno de 30 es un medio. Voy a tener 1,6, ¿no? Rho sub c va a ser 1,6. Me avisan si en algún lugar estoy cometiendo algún error, ¿ya? Entonces quiere decir que la velocidad c va a ser la velocidad angular, que es 0,86, multiplicado por rho sub c, que es 1,6. Velocidad de c, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? 1,38 Inge. Ya, 1,38 unidades metros por segundo. ¿Me confirman si sale ese resultado? Sí, Sí, ingeniero. Inge, sale eso. Perfecto. Entonces son las dos cosas que me han pedido, ¿no? Me han pedido hallar la velocidad angular del eslabón BC y la velocidad del pistón C, ¿no? Ya hemos encontrado. Todo esto lo hemos hecho analizando centro instantáneo de rotación, ¿ya? Entonces es importante conocer esta metodología, ¿ya? Que se puede aplicar de manera gráfica, ¿no? Es más sencillo muchas veces aplicar esa metodología. Haremos este otro ejercicio, ¿ya? Pero con otra filosofía. Bueno, a ver, dice, en el instante que se presenta, el extremo A de la barra tiene la velocidad y aceleración que se muestra. Tiene velocidad y aceleración, las dos cosas. Determine la aceleración angular de la barra y la aceleración del extremo B de la barra. Bien,
En principio, yo tengo lo siguiente, ¿no? Me pondré un sistema de referencia. Haremos eso. Me pondré un sistema de referencia. Aquí tengo uno. No sé cómo se coloca. Me equivoqué. ¿Qué pasó? No apreté bien. A ver, lo haremos con rojo. Con el rojo lo haremos. Vamos a poner un sistema de referencia. Ahí está el sistema de referencia, respecto del cual vamos a analizar este fenómeno, ¿no? Tengo un eje X, tengo un eje Y, con sus respectivos vectores unitarios, ¿no? Entonces, en principio tengo los datos de la velocidad de A y la aceleración de A. Ambos que están hacia abajo, ¿no? En el eje Y. Esto provoca que el extremo B se mueva de forma horizontal. O sea, el extremo B se va a mover de esta manera. Uy, me he equivocado, ¿no? Lo he hecho con un supermarcador SOT. Ya, ahora sí otra vez. El extremo B se va a mover de este modo, pues, ¿sí? Esta va a ser la velocidad del punto B y la aceleración del punto B. Van a estar en esa dirección y sentido, pues. Es decir, que la barrita va a rotar así, con una velocidad angular AB. ¿Cómo puedo analizar este fenómeno? Lo voy a analizar por el teorema de Chasles, ¿sí? Entonces, recuerden qué me dice el teorema de Chasles. ¿Qué puedo hacer para ahorrar espacio? Lo podemos colocar tal vez aquí arriba, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué espacio tengo? Tengo poco espacio. Ya, acá lo voy a ver. Bien, lo primero, para analizar velocidad, ¿qué haría? La velocidad de un punto B va a ser igual a la velocidad de un punto A más la velocidad relativa, ¿no? Que sabemos que es omega a B, vectorialmente la posición relativa de B respecto de A. Es el teorema de Chasles en realidad, ¿no? Entonces necesitamos cada uno de estos vectores. Hay que ir colocando, pues, hay que ir analizando. Entonces, primero, la velocidad de B, ¿la tengo? No, pero sé que la velocidad de B está en la dirección horizontal, es decir, se puede expresar como módulo por I unitario. Esto significa que va hacia la derecha, ¿no? Luego, la velocidad de A expresada como vector, ¿cómo puede ser? La velocidad de A puede estar expresada como 6 en módulo, ¿no? Pero está yendo hacia abajo, así que va a ser menos 6 en J. Listo. La velocidad angular no la conozco. La velocidad angular a B no la conozco, pero sé que va a ser un módulo, que va a ser omega, y está en la dirección K, ¿no? Antihorario gira, entonces en la dirección K. Finalmente me falta la posición relativa. La posición relativa B respecto de A. ¿Cuál sería la posición relativa por si acaso? A ver, nuevamente estamos en este dilema. Estoy usando colores y no quiero equivocarme. La posición relativa de B respecto de A es un vector así, ¿no? Así es un vector más o menos así. Esa es la posición relativa de B respecto de A, ¿cierto? Entonces, esa posición relativa B respecto de A se puede expresar como. Este es un triángulo conocido, ¿no? 4, 5 hipotenusa significa que el de abajo vale 3. 3 metros vale lo de abajo. Entonces, sería 3 en I menos 4 en J. Muy bien, menos 4 en J. Listo, ya tengo todos los parámetros de mi ecuación anterior expresada de manera vectorial. Simplemente hay que hacer un reemplazo, ¿no? Lo haremos con otro color, con verde. Ya. Entonces, la velocidad de B hemos dicho que es velocidad de B en I. La velocidad de A es menos 6J. La velocidad angular es omega K. Vectorialmente la posición relativa que es 3I menos 4J. Listo. Entonces hacemos las operaciones respectivas, ¿no? Y tendría velocidad de B en I. Tendría menos 6J
Y acá tendría K vectorialmente I. Y K vectorialmente I es J. Voy a tener 3 omega en J. Luego tendría K vectorialmente J. K vectorialmente J es menos I. Con este menos se va a hacer más. Voy a tener 4 omega I. Listo, voy a agrupar lo que tenga que agrupar. La velocidad de B en I igual a ¿qué? Lo primero va a estar en I, que sería simplemente 4 omega y eso está en I. Y lo segundo está en J, que sería 3 omega menos 6, eso está en J. Voy a igualar componente a componente y tendría que la velocidad de B va a ser igual a 4 omega. Y que 0, porque no hay componente en J en el lado izquierdo, va a ser igual a 3 omega menos 6. Solamente igualando componente a componente. Entonces, del segundo podemos decir que omega es, el 6 pasa al otro lado con positivo y el 3 divide. 6 entre 3, ¿no? Eso es 2. 2 radianes por segundo. Ya sabemos omega, entonces la velocidad de B, ¿cuánto sería? Sería 4 por 2. 8 metros por segundo. De esta manera encontramos la velocidad del punto B y la velocidad angular de mi barra. Pero no es lo que me han pedido, ¿no? O sea, porque lo que me han pedido es eh, determine la aceleración angular y la aceleración lineal. La aceleración angular y la aceleración lineal del extremo B, ¿no es cierto? Entonces necesito otra expresión, pues. Ustedes recordarán cuál era esa expresión. Decía lo siguiente, que la aceleración de un punto B va a ser igual a la aceleración de un punto A más alfa AB, vectorialmente posición de B respecto de A, menos omega cuadrado AB, bueno, lo podemos poner así nada más, posición de B respecto de A. Estas expresiones que le hemos visto líneas arriba, ¿no es cierto? Entonces, necesito para poder aplicar esa expresión vectorial, necesito decir cómo va a ser la aceleración de B. En modo vectorial va a ser su módulo por el vector unitario que lo direcciona, que está en el eje X, ¿no? Horizontal. Y positivo, así que A sub B por I. No sé cómo será la aceleración angular, pero voy a suponer que tiene la misma orientación que la velocidad angular. Entonces, la aceleración angular a B puede ser simplemente el módulo, ¿no? Que sea alfa, por el vector unitario que lo direcciona, que es K. Finalmente, la posición de B respecto de A ya la tengo y omega ya he encontrado. Entonces, simplemente me quedaban estos dos para expresar. Lo haremos con verde. Reemplazamos en la ecuación principal. Tendríamos lo siguiente, ¿no? En esta, ¿no? ¿Qué tendríamos? Aceleración de B en I. Aceleración de A. Pero la aceleración de A hemos dicho que es... no hemos dicho. La aceleración de A es 5. Claro, eso no he anotado, ¿no? Eso más anotaremos. La aceleración de A que hemos dicho que es 5, pero hacia abajo, o sea, menos 5 en J. Menos 5 en J sería, ¿no? Entonces eso ya lo anotamos acá en la expresión. Esto es menos 5 J. La aceleración angular va a ser alfa por K. Vectorialmente posición relativa, que la posición relativa es 3i menos 4J. Bien. ¿Qué más? Menos omega cuadrado, que eso ya sabemos que es 2 al cuadrado, por la posición relativa, que es 3i menos 4J. Bien, a partir de ahí simplemente hay que hacer operaciones, ¿no? Aceleración de Bni va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos 5J. Y acá tendría K vectorialmente I, pero K vectorialmente I es J. Entonces tendría 3 alfa en J. Luego tendría K vectorialmente J, pero eso es menos I. Con este menos va a ser más. 4 alfa I.
Luego acá tengo un 2 al cuadrado que es 4, ¿no? Multiplico por el primero, voy a tener 12. Multiplico por el segundo, voy a tener 16. Ahora simplemente tengo que agruparlos, los que están en I con los que están en I. En I voy a tener 4 alfa menos 5. Eso voy a tener y eso está en I. Y en J voy a tener 3 alfa. Ah, no, aquí estoy mal, ¿no? Porque aquí había, estoy mal. Lo borraré. Ya, otra vez. ¿Dónde me he quedado? Estaba en I. En I solamente tengo 4 alfa y tengo menos 12. Esos son los que tengo, ¿no? Menos 12. Eso está en I. Ahora, los que están en J. En J está 3 alfa y está menos 5 y está 16. O sea, sería más 11. Eso está en J. Me avisan si en algún lugar he cometido algún error, ¿ya? Recuerden que este es un trabajo en equipo donde estamos todos. A sub B es igual a ¿qué? Va a ser igual a 4 alfa menos 12. Eso es lo que me va a quedar ahí. Y tendría, en el lado izquierdo no tengo J, así que 0. En el lado derecho sí. 3 alfa más 11. Eso es lo que me queda, ¿no? Entonces de acá, del segundo, yo puedo encontrar que alfa había sido menos 11 entre 3. ¿Cuánto es menos 11 entre 3? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es menos 11 entre 3? Menos, o bueno, 11 Inge, entre 3. menos 3,7. 3,7, no hay dos decimales. Ah, 6, 7. Sí, mejor, 67. Confirmo. Radianes segundo cuadrado, muy bien. Y con ese valor de alfa puedo encontrar la aceleración de B, que la aceleración de B va a ser 4 veces alfa menos 12, pero hay que tener cuidado en que el alfa tienes que ponerlo con negativo. O sea que aquí vas a tener negativo con negativo, se van a sumar. Entonces, ¿cuánto les da 4 alfa menos 12? ¿Cuánto sale 4 veces alfa menos 12? Menos 26,68. Confirmo, Inge. 68. 26,68, ¿sí? Sí, Inge. Perfecto. Entonces hemos encontrado la aceleración de B, hemos encontrado la aceleración angular de la barra. ¿Qué les parece? Esto es aplicando ya estas expresiones vectoriales, ¿no? Si aplicamos estas expresiones vectoriales, pues necesariamente todo tiene que ser vector, pero hayas los resultados de manera óptima, les cuento, ¿no? Bastante seguro, y esto para 3 dimensiones sirve. O sea que cuando veamos en el último parcial nuevamente, pero ya cuerpo rígido en 3 dimensiones, van a notar que esto ya es sencillo, ¿no? Bien, les voy a dejar de tarea estos dos ejercicios, este y este, para que ustedes lo hagan. El de acá tienen que emplear sistema móvil, ¿ya? Tienen que analizar con sistema móvil. O sea, acá van a tener que analizar con la aceleración que tiene 5 términos, ¿no? Para hallar 5 términos, ¿no? Eso tienen que utilizar. Y esta es para que lo puedan encontrar con teorema de Chasles. O sea, como hemos hecho aquí, de este modo, para trabajar de este modo. Esos dos ejercicios se los dejo, son voluntarios, no es necesario que los hagan, no es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan, ¿ya? Consultas, chicos, antes de cerrar esta sesión. Todo claro, Inge. Ya, qué bueno saber eso. O todo claro o nada claro, cuando nadie habla, ¿no? Así pasa. Bien, chicos, la siguiente semana nos vemos el día martes. Por favor, traigan los apuntes, traigan los ejercicios y les voy a revisar. Si no los tienen, no pasa nada, pero mi recomendación es que lo hagan, ¿ya? Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Inge. Hasta luego, Inge. Inge.